como parte de nuestro recorrido en el Bicentenario, hoy me encuentro en la famosa Casa Dueñas. Soy Olga Miranda y con el arquitecto César Azcárraga vamos a hacer un recorrido por esta famosa casa con leyenda y mucha historia. Los invito a que estén con nosotros. Pues es increíble que hayan podido recuperar esta casa. Cuando yo era pequeña pasaba y me daba tanto sentimiento verla destruida y abandonada. Y ahora ya tiene una función y acoge a tres proyectos buenísimos, que es la Real Academia, bueno, la sede de la Real Academia Española aquí, que es la Academia Salvadoreña, y también la de Historia. Y nos contaban, no sé si te diste cuenta ahora, que también es el Centro de Investigaciones Nacional. Sí, así es. Y en su momento fue sede de la Embajada Mexicana unos años y también ahí te tienes que sentir emocionado. Claro. Fue la primer sede. La primer sede del siglo pasado de la Embajada Mexicana, y fue también sede de los embajadores plenipotenciarios de Estados Unidos. Como 6 embajadores subieron, dicen. Hubo varios que estuvieron aquí. Y en esa casa estuvo gente como Tony Curtis. Y Clark Gable. Clark Gable también, sí. Que yo he escuchado de salvadoreñas que vinieron a esa fiesta que le dieron a Clark Gable y que por supuesto se enamoraron de él. ¿Quién no, verdad? Parece ser que alguna señora salvadoreña lo obligó a bajar la escalera para recordar la película con Vivian Leigh, sí. Para vivir el mismo momento. Sí, ¿y qué fue lo que le dijo Clark Gable? Le dijo, I could care a damn, antes de irse. Bueno, esta es una bellísima casa de estilo Art Nouveau, con un poquito de neoclásico, que era la arquitectura de la época. El arquitecto famoso, ¿cómo se llama? Daniel Domínguez. Daniel Domínguez había estudiado en el Colegio Militar de México la carrera de ingeniero y luego estudió arquitectura. Y fue el arquitecto de su época. Él hizo parte de esta casa, hizo el primer country club. ¿Parte de esta casa? No, primero aparte de esta casa, hizo el primer country club. Estuvo también en la Casa Lutecia, que es ahora la sede de un banco conocido aquí en el centro del país. Estuvo también en la remodelación de la alcaldía, en alguna remodelación también en los años 20 del Teatro Nacional. Contigo, ahora que hemos estado recorriendo el centro histórico, y si quieres vamos a ver esta sala, comentábamos de que no había en algunos lugares participación de arquitectos nuestros. Sin embargo, hoy que mencionas al arquitecto Daniel Domínguez, tuvo un rol bien protagónico en muchos de nuestros edificios, especialmente en la Casa Dueñas. Bueno, era la época que los arquitectos que estaban acá y en muchas partes del mundo estaban educados en Francia. Casualmente fue en el Colegio Militar de México, donde hasta la fecha hay unas escuelas de profesionistas impresionantes. Pero la arquitectura era francesa a principios del siglo, sí. Entonces, es bastante simplista. Bueno, regular, yo no le veo tan simplista. Bueno, no está, los medallones no son cargados, claro, sí. Y los colores de la época, los colores pasteles, aplique que probablemente sea de los originales, copias, que está muy, muy bello. Algunos detalles un poquito rococó, como son esos pequeños medallones. El trabajo del piso, que es un piso artesanal aquí salvadoreño, que todavía lo fabrican cada vez menos. Bellísimo, ¿verdad? Sí. Como bien logrado la marquetería. Una marquetería de concreto hidráulico, que es además muy bien estudiada, la CENEFA, y fíjate cómo van coincidiendo todo perfectamente. Y las tonalidades como a ti te gustan. Sí, exactamente. Los negros y los blancos. Y lo que es impresionante es que han de haber tenido su módulo, porque fíjate que casi no hay recortes. Está perfectamente modulado el piso, de tal manera que no se vean las mitades de los triángulos, sino se ven completos. ¿Y qué dices de las escaleras? Y la escalera también es una escalera muy bella, también de cemento hidráulico, que parece mármol, que no le quita ningún valor que sea de cemento, pero está muy, muy linda. ¿Te da la impresión de ser un mármol si lo ves de lejos? Da la impresión, sí. ¿Y la columna del pasamanos de la escalera? Esa también da una impresión como si fuera de ónix, aunque no. Y el hierro forjado de la baranda. Que el hierro forjado en toda la casa, todos sus alrededores, es bastante también sencillo, me gusta, no es cargado el diseño. Sí, no es Art Nouveau, el Art Nouveau era mucho más recargado, sí. Como vimos en el palacio, sí, como el palacio, en la puerta. Sí, que tenía apliques de latón o de bronce.
Y la historia dice de que esta casa se construyó, pero que sus dueños nunca la usaron. Bueno, esta casa don Miguel Dueñas la dio de regalo de bodas a su hija Eugenia. Pero cuenta la leyenda que en el mismo viaje de bodas hubo un accidente y falleció el esposo de doña Eugenia, dicen que ahogado en el lago de Suchitlán. Era guatemalteco él. Y entonces la casa ya nunca la habitaron. Estuvo mucho tiempo abandonada, 2, 3 años, y luego fue cuando ya fue la sede de la embajada y ha tenido sus altos y sus bajos. Pero ahora sí está muy, muy bien, casi me atrevo a decir que como estaba originalmente. Y tú hablabas de actores que visitaron la casa, pero también tuvo a Lyndon B. Johnson, el presidente americano. Y a Richard Nixon, aunque cuando eran vicepresidentes. No. Siendo... Aquí al país solamente han venido 2 presidentes en funciones, pero sí vino Richard Nixon, vino también Robert Kennedy. Robert Kennedy estuvo Bobby aquí. Kennedy también estuvo aquí alojado 2, 3 días. Sí. Y esto dice sala de reuniones de la Academia de Historia. Aquí es donde se reúnen los de la Academia de Historia, tener sus reuniones. Y mira qué lindo, ¿verdad? La luz que tiene este salón. Muy agradable, sí. No sé si mi gran amigo don Pedro Escalante sea de aquí, pero me imagino que sí, porque es un historiador impresionante, Pedro. Y tiene un acceso independiente. Mira las puertas altas, los techos altísimos y ya con la iluminación actualizada, más funcional. Qué lástima que no se pueden poner los mobiliarios más acordes, sería bien difícil, sí. ¿Verdad? Dicen que la casa fue saqueada. Sí, fue sacada varias veces porque estuvo abandonada. Y acuérdate, Olguita, que esto eran las afueras de la ciudad, aquí afuera eran campos, seguramente cafetales. Entonces, bueno, a donde acoge afuera a la Academia de Historia, dicen que eran las caballerizas. Las caballerizas de la casa, sí. Porque esta parece ser que la usó la familia Dueñas durante muchos años, pero como casa para fin de semana o para venir a montar a caballo. Y aquí es la sala de reuniones de la Academia de Lenguas. Esta es muy bonita sala. Aquí se reúnen actualmente la Academia de la Salvadoreña de la Lengua, que depende de la Real Academia Española. Cada puesto tiene una letra y solo pueden ser presididas por una persona con esa inicial. Si hasta que fallezca esa persona, se puede reponer, pues, con un miembro nuevo. Y ahora que hay ya letras descontinuadas, si alguien estaba en la Che. Ah, tienes razón, ¿verdad? Pero no hay Che. Eso don Carlos Saste lo puede pero no hay decir. Mire con su chimenea. Y hay 4 mujeres ocupando aquí también su silla. Aquí van las iniciales. Se reúnen, entiendo yo, una vez al mes. Sí, para analizar la lengua castellana que hablamos aquí en el país, que es muy viva. El español que hablamos aquí es totalmente vivo. De repente inventamos palabras y tal, entonces ellos se reúnen a ver si son válidas o no. Hoy con todas las nuevas terminologías que la tecnología ha traído. Como el chat, todo eso de internet. El chat, sí. Por ejemplo, en lugar de poner que, en lugar de Q, E, ponen la K y una E. ¿Qué? Era la taquimecanografía de antes. O por decir por, en lugar de escribir P-O-R, ponen una X. Y además que hemos adoptado terminologías que no existían. Bueno, muchos anglicismos, como parqueo, el guachacoches, los bakers. Tú serías un fantástico invitado de ellos. Sí, me dan ganas que me inviten, pero de repente soy muy radical. Siempre las entradas son como bien impactantes. Formales, sí. ¿Ah? Sí, ¿Cómo? en alto. Sí, además las casas las se hacían en alto. Muchas casas de este tipo tienen un sótano. Es cierto, tienes razón. Muchísimo. Tenemos que preguntar si en esta hay. Sí, hay sótano, con fantasma y todo. Y lo que no hemos ido es a la azotea. Al parque. Pero vamos a ver la fachada, que esa es muy interesante. Y tiene ascensor esta casa. Sí. La fachada es interesantísima porque es totalmente Art Nouveau. Aquí se ven todos los elementos del Art Nouveau, que son las cabezas. Los balcones abombados tenían una razón de ser que ya hemos platicado. Me encantan los balcones abombados. Esa es porque las señoras salían al balcón con
vestido con su crinolina, que muchas crinolinas eran de metal. Entonces necesitaban el espacio. Entonces al acercarse a la señora no se le arrugaba el vestido. Entonces esa es la razón de la... Claro que cuando fue construida esta, eso ya era un estilo y no una necesidad, porque fue construida en 1919. Bueno, pero ya no llevabas esos vestidos. Pero todavía en esa época romántica, los 20, la gente se vestía con muchísimo glamour. Pero claro, probablemente era más el look ese que tenía. Muy francés, ¿verdad? El muy estilo francés, de la almohadillado, casa. Un poquito de neoclásico, pero totalmente Art Nouveau. El medallón de hasta arriba y el color también que hemos platicado. Que me encantan las casas pastel. de las azoteas cuando les ves el medallón, así en París o en otros lugares. Y sí tiene azoteas, mira. Claro, y las azoteas eran mucho más... Y aquí allá arriba había siempre, como en París, una especie de ático, que tiene un nombre especial en francés, no recuerdo ahora cómo es, en donde vivían los artistas, las buhardillas. Las buhardillas. Que las alquilaban a principios del siglo XX para los artistas. En París alquilaban ahí la buhardilla que no necesitaba la familia. O el jorobado en Notre Dame. Bueno, ese vivía en la escalinata, en el campanario de arriba, ¿verdad? No, pero Picasso y Diego Rivera y Modigliani vivían en buhardillas. Yo cuando era estudiante, yo tenía deseo de vivir en una buhardilla, me llamaba la atención muchísimo. Pero no ha de ser tan acogedor en un invierno, ¿qué crees? No, lo que pasa es que se más que tú vivías pero en la buhardilla, pero del Ritz de París. Ojalá si fuese. ¿Qué piensas del color? Es casi el que lleva. Está un poquito más fuerte, pero es el color pastel de la época. Sí. Se ha hecho una buena restauración. Ahora me imagino que aquí el piso no es el original. Yo creo que sí es el original. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿No nos sentamos un ratito? Claro, ¿cómo no? ¿Aquí te parece? Aquí me parece perfecto. Además la tarde está espléndida. Está fresca a pesar de la época. Y el cielo salvadoreño, mira los mangos, las palmeras. Está rodeada de mucho tráfico, pero en su momento el entorno era la famosa Colonia Dueñas, que también la hizo el arquitecto. El mismo arquitecto, sí, él hizo la Colonia Dueñas. Hizo los bancos principales, el agrícola. Y el salvadoreño. El salvadoreño hizo en el centro histórico. Sí. Y la Colonia Dueñas, fíjate qué tristeza pensar que todas esas casas que han de haber sido semejantes a estas han desaparecido. Pues sí, porque va cambiando el uso del suelo, se va modernizando, los temblores, los incendios del país. Ahora es declarada patrimonio cultural. Esta casa, sí. Además tiene su historia y dicen que tiene su fantasma también. ¿Ah, sí? Es muy interesante también toda la gente que ha vivido aquí, porque aquí también durante esas épocas del Gran Salvador, por toda la influencia extranjera, sobre todo los americanos, aquí se reunían para ver qué. Ay, ¿tú te imaginas lo país, que se habrá hablado y dicho en esta casa? Políticamente, sí. Ahora entiendo que la cooperación española ayudó mucho a la restauración de la casa. Pagaron el 70-80% de la restauración, sí. Y fue reinaugurada por el licenciado Montalbán, que fue el embajador por Francisco, que dices que era un estupendo orador. Sí, creo que sí lo oí alguna vez hablar de algo. Ahora tiene la función de que reúne a la Academia Salvadoreña, a la Academia de Historia y a la Secretaría Nacional de Investigaciones, que es curioso porque ellos hacen muchos proyectos que a veces ni nos damos cuenta. Ahora están trabajando uno de violencia infantil. Qué interesante. Tienen proyectos que a veces siento yo que no nos enteramos. Qué tristeza. Pero es lo mismo, es lo que yo siempre invito a la gente que nos oye, que nos está viendo, que vengan, que conozcan estas ciudades arquitectónicas, porque eso es lo que nos da identidad y que vale la pena conocerlas. Aquí tienen un brochure muy bien hecho, la gente nos ha recibido muy bien y que venga la gente a conocer. Está el lugar muy lindo, es accesible llegar. Bueno, la jardinería, estas son hortensias, ¿verdad? Son hortensias. Tú pudieras tal vez planificar un recorrido Campo Marte si vienes con tu familia, claro. Casa Dueñas. Los murales que están haciendo sobre el Bicentenario aquí muy cerca están lindos. Sí. Y tal vez pudieras bajar a la iglesia de la Merced. Y bueno, porque ya después te vaya al corazón del centro histórico. Es una buena invitación que les estamos haciendo. Durante muchos años, la distinguida familia cafetalera de los Dueñas
descendiente del presidente don Francisco Dueñas, residió en una casa situada en la manzana frente a la fachada sur del Palacio Nacional, en la zona más céntrica de la ciudad de San Salvador. La serie de terremotos volcánicos del jueves de Corpus Christi, ocurrida el 7 de junio de 1917, la obligó a trasladarse a vivir a la Villa Guadalupe, también llamada Finca Guadalupe, sobre una de las avenidas colindantes con la séptima calle Poniente, hoy Alameda Juan Pablo II. En el margen norte de la capital, en los límites del antiguo barrio de Santa Lucía, donde se había creado en 1892 el Campo Marte, con fondos donados por España para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América. Al anunciarse el enlace matrimonial de la hija de don Miguel Dueñas, Eugenia, su padre decidió obsequiarle una acogedora mansión cercana a la amplia residencia familiar en la Villa Guadalupe. Este nuevo hogar fue edificado en un poco más de un año, a partir de 1919, con influencias del estilo Art Nouveau. Para su construcción se usó la técnica del metal de ploy y se contó con lujosos materiales de madera, hierro y vidrio importados desde Francia, en atención a las instrucciones precisas del encargado del diseño y la construcción del estético inmueble, el ingeniero Daniel Domínguez. En 1922, y en las zonas adyacentes a esta hermosa residencia, el ingeniero Domínguez erigió las demás casas que formaron la colonia Dueñas, que por décadas funcionó como uno de los espacios residenciales de mayor gusto en toda la ciudad. Sin embargo, gran parte de estas muestras arquitectónicas sucumbieron al paso del tiempo y a los afanes progresistas de las dinámicas urbanas. Para entonces, la novedosa Casa Dueñas ya solo era habitada por ilusiones truncadas por el destino, pues el matrimonio Dueñas Gutiérrez nunca habitó la casa. Los motivos son parte del cúmulo de leyendas urbanas que apueblan la mayoría colectiva de la capital salvadoreña. La Casa Dueñas, una casa con muchos ocupantes. Tras varios años de permanecer desocupada, la Casa Dueñas fue arrendada entre 1930 y 1933 por la Legión de la República Mexicana. Desde 1935 hasta 1957, la delegación de los Estados Unidos y después embajada alquiló la casa para residencia de los ministros plenipotenciarios. Fueron 6 los representantes diplomáticos norteamericanos que residieron en la Casa Dueñas, con distinguidos huéspedes ocasionales como los expresidentes Richard Nixon y Lyndon B. Johnson, así como el senador Robert Kennedy y los artistas de cine Clark Gable y Tony Curtis.